Mateo capítulo número 5, versículo número 1. Atención, dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él. ¿Quién vino? Sus discípulos, sus seguidores, los 12 que lo acompañaban. Y abriendo su boca, ¿qué dice la escritura? Les enseñaba. Aquí entonces parte de que Jesús vio la multitud, vio mucha gente, pero que se sentó a enseñarle a sus discípulos, a la gente que lo seguía. Y siempre Jesús aprovechaba cualquier momento para enseñar. Escuche esto: Jesús era experto enseñando, era el mejor maestro, el mejor. Y las enseñanzas tienen la capacidad de no solo abrirte el entendimiento, sino que cuando aplicas las enseñanzas, son aplicables a tu vida, provocan un cambio, provocan algo en nuestra vida. Entonces, no es válido aprender sin aplicar, porque se queda en mero conocimiento. Y lo bonito que Jesús, cuando enseñaba, siempre relacionaba lo que la gente conocía, que eso teológicamente se llama parábolas, enseñar por medio de parábolas, para poder asemejar o entender mejor lo que Dios o Jesús quería enseñarnos con cosas prácticas, cosas que pudiéramos entender nosotros. Y dice la escritura entonces que lo que Jesús estaba a punto de enseñar es lo que dice el versículo número 2 en adelante. Preste atención, dice la escritura: y abriendo Jesús su boca, les enseñaba diciendo. Ahora, ¿qué les iba a enseñar? Les iba a enseñar de la bendición, de lo bienaventurados que somos cuando pasan algunas cosas en nuestras vidas. Versículo número 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por mi causa, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué dice la escritura? Mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Escuche esto. Este es el sermón del monte de las bienaventuranzas, y es algo que podríamos extendernos en muchos mensajes, pero es tremendo cuando usted ve que Jesús quiere enseñar que hay bendición cuando las cosas no salen bien, que hay bendición cuando hay necesidad, cuando hay problemas, cuando estamos en momentos difíciles. La Biblia nos habla de bendición. ¿Cómo dice la escritura que bienaventurados serán, por ejemplo, los que padecen? Dios está llamando que va a bendecir a alguien que está padeciendo. Dios está llamando que va a bendecir a alguien que está sufriendo. Que hay bienaventuranza, que significa 3 veces dichoso, 3 veces bendecido. Que cada vez que nosotros en nuestra vida, como hemos venido hablando, que coexistimos con el mal, coexistimos con los problemas, es parte de la vida. Jesús se toma un momento para enseñarnos y decirte: mire, la vida es así. La vida no es color de rosas. La vida se sufre, la vida se duele, la vida se pasa momentos de enfermedad, momentos de alegría, momentos de escasez, momentos de abundancia, momentos de que la familia está bien, momentos donde la familia entra en crisis. Esa es la vida, no la podemos cambiar bajo ninguna circunstancia.
Pero quiero que aprendas que en el transcurso de vivir la vida, de ejercer esto, de aprender a vivir, quiero que entiendas que cuando te pasan cosas difíciles, injustas o cosas que quizás no quisiéramos vivir, eres bendecido. ¿Aló? Eres bienaventurado. Eres bienaventurado por vivir lo que estás viviendo. Así que cuando no tenemos a Jesús y tenemos la fe puesta en Jesús, todo lo que te pasa malo es para muerte, es para tragedia, es para que cada día estés peor, es porque Dios no está contigo, es por cualquier cantidad de cosas. Pero cuando tu mirada está en Jesús, cuando has aprendido de la Biblia, cuando estás alineado con el Padre, puedes entender que lo que te está pasando también genera bendición. También Dios te llama dichoso y bienaventurado. Algo tan sencillo que pasa mucho a los ministros, versículo 11. Dice la escritura: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal. Es obvio que va a llegar un momento donde van a hablar mal de ti. ¿A quién le gusta que estén hablando mal? ¿A quién le gusta que los vecinos o la comunidad o la ciudad esté hablando mal de usted? ¿A quién le gusta que lo estén señalando? A nadie. Pero Jesús dice: cuando es por mi causa, hay bendición sobre tu vida. Y no sabemos nosotros manejar ese tipo de bendición cuando tenemos conflictos y tenemos presiones. El ser hijo de Dios, claro que va a ser una repelencia con el mundo allá afuera. Claro que tienes que ser rechazado por la gente que no quiere nada con Dios. Claro que en el momento que tú quieres empezar a portarte bien y acomodar tu vida, a ordenar tu vida, hay gente que se va a venir en contra. Claro que hay alguien allá afuera que te va a decir que no lleves tus diezmos a los pastores, que te están robando. Claro que hay alguien que te va a tratar de tonto porque ya no tomas, sino que ahora vas a la iglesia. Porque antes te pasabas en la calle metido en las cantinas y ahora estás en tu casa viendo una película con tu familia. Claro que cuando ya no participas con tus compañeros en el trabajo de robar, de hacer cosas que no tienes que hacer, te van a decir tonto, te van a decir bobo, te van a decir idiota por no compartir cosas que ya no son. Claro, por supuesto que van a hablar de ti, se van a burlar cuando ya no participes de esas conversaciones obscenas, de esas conversaciones de doble sentido. Por supuesto que sí. Pero mientras sufres el rechazo, mientras aguantas el cambio que estás dando en Jesús, mientras el mundo viene encima tuyo, la Biblia está diciendo: esto no es para que te mueras, esto no es para que te acabes, esto es para que seas bendecido. Y la Biblia dice que es bienaventurado el que es perseguido. Pero nótese aquí algo: que hablan toda clase de mal contra vosotros, versículo 11. Pero aquí hay una clave: mintiendo. Si de usted hablan mal y es mentira, usted es bendecido, dice la Biblia. Porque se habla mucha cosa y la gente tiene derecho a hablar, pero que hablen verdad. Pero si la gente está hablando mentira, que hable mentira. Pero la Biblia dice que eres bendecido si están hablando mentira. ¿Aló? La gente no le gusta que hablen de la gente, pero cuando están hablando verdad, aguántese. Pero cuando están hablando algo que es mentira sobre ti, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué queremos tener una buena reputación o cuidar la reputación cuando la reputación no se cuida? ¿Aló? Y dice la escritura que cuando hablan mal de ti, cuando están hablando mentiras de ti, eres bendecido, eres bienaventurado. Así que te están hablando mal y están diciendo mentiras de ti, siéntete bendecido. No pelees con la gente que no está en el mismo camino que tú. Siéntete bendecido. ¿Cuántas veces hemos tenido que soportar mentiras, que hablan mentiras, que calumnian, que hablan cosas que no saben, que están repitiendo lo que escuchan uno y otro? Y la Biblia dice que somos bendecidos mientras hablen mal. No todo el mundo te va a aceptar. No todo el mundo te ve con los mismos ojos. Aquí en la iglesia pasa.
Hay gente que te ve como pastor, bendito sea el Señor, puedo darte algo como pastor. Pero si ni siquiera me reconoces como pastor, es tu problema. Yo me siento bendecido porque estoy haciendo mi trabajo, amén. Si usted es un hijo de Dios y lo reconocen como hijo de Dios, bendito sea el Señor. Pero si no te reconocen, bendito sea el Señor. No tenemos nada que cuidar, pero tampoco nada que ocultar. Y cuando empiezas a tomarte en serio esta palabra, obvio que ya tiene resistencia. Obvio que el enemigo se levanta. Obvio que vas a vivir cosas difíciles. Pero la Biblia dice, tranquilo, eres bendecido cuando las cosas no están mal. Hoy hablaba con un muchacho que está en un problema de su trabajo, que está enfermo, bueno, y el ARL y todos esos problemas y accidentes laborales. Y él lo único que hacía era decir, estoy en la olla, estoy mal, me cayó la sal. Yo le decía, no, aprovecha este momento para ser bendecido, ser bienaventurado. Creo que vale la pena seguir a Jesús. Creo que vale la pena en los momentos difíciles de tu vida poder demostrar, no solo a ti, sino a la gente que te rodea, que Dios está contigo. ¿Para qué quieres un milagro si no hay una necesidad? ¿Para qué queremos sanidad si no estamos enfermos? ¿Para qué queremos ver el poder de Dios si no lo necesitamos? Dios se manifiesta en medio del problema y la necesidad. Las necesidades, los problemas, las malas noticias son una oportunidad para ser bendecido. ¿Aló? Si no ves las cosas así, vas a vivir un evangelio triste, deprimido y en fracaso. Pero si entiendes de que Dios te puede llenar de su presencia y ayudarte, que en medio de los momentos difíciles Él te llama bienaventurado. ¿Qué estás viviendo? Eres bienaventurado. ¿Estás enfermo? Eres bienaventurado. ¿Estás con problemas económicos? Eres bienaventurado. ¿Están calumniándote? Eres bienaventurado. ¿Están hablando mal de ti? Eres bienaventurado. ¿Las cosas no te están saliendo como querías? Eres bienaventurado. Alguien diga amén, por favor. Pero quiero centrarme en el versículo número 3, solo por hoy, porque aquí hay mucho de donde cortar. Pero dice la escritura y empieza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. Escucha esto. Habla de pobreza. Llama 3 veces dichoso o 3 veces bendecido al pobre de espíritu. Cuando habla de pobre de espíritu, nosotros quizás nos hacemos una idea errónea, pero ya vamos a poder hablar un poquito de esa expresión. Pero dice que los pobres de espíritu son bienaventurados porque ellos tienen una recompensa. Dice la escritura que la recompensa es el reino de los cielos. No hablamos de un plano natural, no hablamos de este plano donde vivimos, sino que habla que el pobre de espíritu tiene una recompensa. El reino de los cielos es del pobre. Escuche esto. ¿De quién? Del pobre. La pregunta que uno puede decir aquí o evaluar o preguntarle aquí el texto, primero que es, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué significa el reino de los cielos? Bíblicamente, ¿qué es el reino? ¿Qué es heredar el reino de los cielos? Y cuando hablamos de heredar el reino de los cielos, no tiene que ver con cuando muramos o el Señor venga. Tiene que ver que en este plano en el que estamos heredamos el reino. Dice la escritura en Mateo 6:13, venga tu reino a nosotros. Venga tu reino a nuestra vida, a nuestra circunstancia. Es alar el reino a este momento. Así que el pobre en espíritu es bienaventurado porque de él es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es el reino, pastor, según la Biblia? Acompáñeme a Romanos capítulo número 14, versículo 17, para que usted aprenda qué es el reino. El reino de los cielos, ¿qué es el reino bíblicamente? ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? Que los pobres van a heredar el reino. ¿Qué es el reino? Vamos a ver qué es el reino. Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice así: porque
El reino de Dios, ¿qué dice? No es comida. Primero dice lo que no es. Escucha esto, el reino de Dios, el reino de los cielos no es comida ni bebida. ¿Aló? Pastor, pero estamos hablando de un pobre y un pobre necesita comida y bebida. Pero el reino no es comida, dice el texto, ni tampoco es bebida. Entonces, ¿qué es el reino, pastor? Es justicia. Diga conmigo, justicia. Segundo, ¿qué es? Paz. Y tercero, gozo en el Espíritu Santo. Estas tres cosas son el reino de los cielos. El pobre de espíritu tiene derecho a estas tres cosas. La comida y la bebida son añadiduras indispensables, pero no es el reino. El reino es justicia, paz y gozo. El pobre en espíritu tiene derecho. Es parte de su bendición tener justicia, tener paz y tener gozo, que son tres cosas diferentes. Ahora, vamos a ver cada una de estas tres cosas. ¿Qué significan? ¿Qué son? Isaías capítulo 3, versículo 10 es uno de mis pasajes que más me gustan, que más declaro, que más se los regalo a la gente, porque tienen que ver con la justicia. Miren lo que dice el texto. Isaías 3:10 dice: decidle, dígale al justo. Dígale al justo que le va a ir bien. ¿Por qué le va a ir bien? Porque va a comer de los frutos de sus manos. Dios va a bendecir el fruto de sus manos y le va a ir bien. La justicia tiene que ver con la bondad. La justicia tiene que ver con el trabajo. Tiene que ver con esa capacidad y esa garantía que nos va a ir bien. ¿Aló? ¿Cuándo? Cuando Dios lo disponga. Porque a veces usted dice: no veo la justicia de Dios, no me está yendo bien. Pero que no la veas ahora no quiere decir que la vas a ver. ¿Aló? Y cuando proclamamos la justicia de Dios y entramos en ese bienestar de la justicia de Dios, la justicia es algo inmerecido. Perdón, la justicia es algo merecido. Es tener lo que mereces. Es decir, si tú trabajas, Dios va a ser justo contigo y te va a dar lo que mereces. Nosotros recibimos por merecimiento de Cristo la salvación. Eso es justicia. ¿Por qué? Porque yo no puedo pagarla, pero alguien pagó por mí. Es justo que sea sano y salvo. No es por mí, es por Cristo, pero es justicia. Cuando hablamos de justicia de Dios, es algo justo, algo merecido. Y cuando eres lavado por la sangre de Cristo y eres restaurado por el poder de Dios, hay justicia. Mereces el reino de Dios. Mereces que te vaya bien en algún momento de la vida. Toda la vida no puede ser crisis. Y si hay crisis, tienes que estar bendecido, con gozo, con alegría, con fe. No te puede faltar la fe. Pero la justicia de Dios es recibir lo que mereces. La pregunta es: recibir lo que merezco por mis capacidades, por lo que yo hago o por lo que Cristo hizo por mí. Por eso la Biblia nos llama santos y justificados, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Y cuando la Biblia dice que eres justificado, entonces quiere decir que vas a recibir lo que mereces. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por ti, Cristo te limpió, Cristo te rescató, Cristo te levantó. Y el texto dice: dígale a los justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Levánteme la mano. ¿Cuántos han sido lavados por la sangre del Cordero? ¿Cuántos se han arrepentido y han nacido de nuevo de verdad? ¿Cuántos están ordenando su vida? Dígale al justo: te digo en el nombre de Jesús, te va a ir bien. Te va a ir bien. Y esa bondad va a alcanzarte. Te tiene que ir bien porque estás siendo justificado. La justicia de Dios dice: y aún comerás de los frutos de tus manos.
Hay una maldición terrible. Y escuche esto y ojalá a usted no le pase. Que lo que usted tiene se levante las manos. Nada le es suficiente. Puedes tener mucho dinero y se te va entre las manos. Puedes trabajar 12, 16 horas y nunca te alcanza nada. Puedes trabajar con tus hijos y no ver resultados. Puedes trabajar en tu matrimonio y cada día está peor. La justicia hace que tú comas, tú tengas provecho y veas resultados del trabajo que haces. Le decía a alguien que amo muchísimo: mejor es lo poco en las manos de Dios que las riquezas en las manos de los impíos. Porque el tema no es cantidad, el tema es bendición. Que lo que tú hagas produzca, que lo que tú hagas genere un resultado. Y el que es justo, dice, comerá de los frutos. O sea, lo que haga con sus manos, lo que trabaje, sea poco, sea mucho, lo que su tiempo se lo dedica a sus hijos, lo que su tiempo se lo dedica a su matrimonio, el trabajo de 8 horas, de 6 horas o de 12 horas que haga, vas a comer de esos frutos. Yo voy a bendecir las obras de tus manos. Vas a ser bendecido. No hay nada más triste que uno vea que trabaja y no pasa nada. Yo era uno de los que tenía mucho y veía poco, pero también vi cuando tenía poco y alcanzaba para todo. Comer de los frutos de tus manos es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga conmigo: lo que yo tengo, sea poco o sea mucho, alcanza, porque está bendecido. Porque la escritura dice que lo que hagan mis manos darán fruto, darán resultado. Diga: yo no trabajo en vano, yo trabajo con la misericordia, la gracia de Dios. Diga: lo que Dios me da alcanza y sobra en el nombre de Jesús. Diga: nunca más se me irá mi trabajo entre los dedos. Diga: en el nombre de Jesús soy bendecido, me va a ir bien y comeré de los frutos de mis manos. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Número 2, ¿qué es el reino de los cielos? Paz, dice Romanos. ¿Qué es el reino? Paz. Filipenses 4:7, un versículo muy conocido que nos habla de la paz. ¿Qué es esa paz que tienen los que son pobres en espíritu? Dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, cuando hablamos del reino, es que estas cosas son de Dios. La justicia es de Dios, la paz es de Dios y el gozo es de Dios, porque estamos hablando del reino de los cielos. Y la paz de Dios que sobrepasa, ¿qué dice? Todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es parte de una bienaventuranza. Cuando eres pobre en espíritu, el reino es para ti, la justicia es para ti, pero también la paz. ¿Y qué es la paz? La paz es algo primero que sobrepasa el entendimiento. No se puede comprender la paz de Dios. La paz del mundo o la paz natural es provocada por una reacción o por algo que estás viviendo. Te genera paz saber que tienes cómo pagar, eso genera paz, pero una paz del mundo. Te genera tranquilidad saber que tus hijos llegaron a la hora que tenían que llegar, eso genera paz, pero es una paz del mundo. Te genera paz saber que te pudiste venir a la iglesia y tu casa quizás está segura porque la cerraste bien con llave, estás tranquilo. Te genera tranquilidad ciertas cosas, pero eso es una paz o una tranquilidad natural del mundo, de esta existencia en el plano en que vivimos. Pero la paz no tiene nada que ver con tranquilidad solamente, sino que la paz número 1 sobrepasa el entendimiento. O sea, no podemos entender esa paz que genera Dios en nuestra vida. Por ejemplo, no se puede entender cómo tienes paz cuando acabas de perder un ser querido. No entendemos cómo tenemos esa sensación de esa paz sobre nosotros
cuando estamos en problemas. No podemos entender esa clase de paz que viene del cielo cuando quizás estás con noticias negativas, pero estás sobrio. No podemos entender cómo estás tranquilo aquí si sabes que mañana tienes que resolver algo y no sabes cómo hacerlo, pero estás tranquilo, estás con paz de Dios. Esa paz que nadie entiende, cuando estás metido en problemas estás bien. Esa paz que la gente no entiende, dice, pero ¿cómo? Si la vida, mire cómo lo tiene, mire cómo lo tiene el enemigo, cómo lo tiene. Mire, su matrimonio está a punto de despedazarse y está en la iglesia levantando las manos y sonriendo. La gente no puede entender cómo nosotros ejercemos la paz de Dios en momentos difíciles y estamos sobrios. Estamos bien. Pero no un bienestar de afuera, sino un bienestar de adentro. Adentro tengo paz de Dios. Y no entiendo por qué la tengo, pero Dios me da la bendición de tener paz. Debería estar angustiado, debería estar mirando, cogiéndome la cabeza, pero tengo paz de Dios. El problema está, pero yo por dentro tengo paz. Y la gente que no entiende dice, pero este man está loco. Debería estar llorando, debería estar triste, debería estar angustiado. No sé cómo explicártelo. No sé cómo hacer para que tú lo entiendas. Es más, la Biblia dice que sobrepasa tu entendimiento. La paz está contigo. Y no es una paz generada por lo que está sucediendo, es una paz interior que viene del cielo directo a tu vida. Y que te mantiene sobrio en los momentos difíciles, que te mantiene sobrio cuando deberías estar estresado, que te mantiene sobrio cuando deberías de estar angustiado. Eso viene de Dios. Levánteme la mano si usted ha sentido esa paz en algún momento en su vida. Eso no tiene precio, hermano. La paz de Dios no tiene precio. Es muy diferente usted llegar a enfrentar un problema con paz interior a llegar angustiado y estresado. Número uno, la paz de Dios te hace sobrio, o sea, puedes pensar. Cuando usted llega a resolver un problema bajo el estrés, bajo la angustia, bajo el desespero, usted se le bloquea la mente. No sabes pensar. Número dos, no puedes tomar decisiones asertivas en tu vida. Por eso mucha gente mete las patas por la falta de paz de Dios, porque no sabe cómo manejar esa situación y dice cosas que no tiene que decir y toma malas decisiones sobre su vida. Pero cuando tienes la paz de Dios, piensas, respiras. El mundo se te está viniendo encima, pero puedes pensar porque tienes paz. El mundo te está reprimiendo para que decidas, pero tú tienes paz de Dios y estás a punto de tomar una decisión, pero la tomas basado en la sobriedad. Estás sobrio y puedes tomar mejores decisiones. Pero cuando estás candela, cuando estás estresado, cuando estás angustiado, cuando se te ha ido la paz de Dios, la embarras. Dices lo que no tienes que decir y eres. Le dices lo que no tienes que decirle a tu esposa, le dices lo que no tienes que decirle a tu esposo. Cuando has perdido la paz, empiezas a afectar a tus hijos con palabras feas. Cuando has perdido la paz, dejas de ser asertivo y empiezas a hablar cosas que nadie entiende porque no hablas claro. Esa paz no tiene precio. Esa paz te deja pensar, te deja respirar. Dígame si usted no se ha encontrado momentos donde es tanto la tensión que usted hasta el aire se le va, hasta cuesta respirar. La paz de Dios está ahí contigo. Tranquilo, respira, piensa, oxigénate, tómalo suave, tranquilo. Dios está en el asunto. Regúlate, cuenta hasta 10, espera, calla, aguántate. Ahí está la paz de Dios contigo. Y la gente no lo va a entender, pero nosotros la sentimos. Nosotros somos
testigos de esa paz de Dios. La paz de Dios evita que sigas cometiendo los mismos errores de siempre. La paz de Dios te permite ser asertivo. ¿Qué es ser asertivo, pastor? Es saberte comunicar. Por falta de paz nos metemos en unos líos en los matrimonios y no actuamos, sino que reaccionamos. Y es que usted me dijo, y es que yo le dije, y es que yo pensé, y es que yo asumí, y es que yo... Y empezamos a decir un poco de cosas que vaya, recoja las palabras después. Pero cuando usted está en ese momento, respira. Soy bienaventurado, soy bendecido, porque en este momento difícil me está inundando la paz de Dios. Estoy oxigenándome, estoy pensando, estoy tranquilo por dentro. Voy a tomar la mejor decisión, no a las carreras. Tranquilo. Cuando te tomas ese respiro, hablas mejor. Cuando te tomas ese respiro, decides mejor. ¿Cuánto necesitamos hoy en día la paz de Dios? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nos ayuda a guardar vuestro corazón. Por lo que le estoy diciendo, sin paz vas a decir un poco de tonteras con tu boca, que lo que van a hacer es cargar tu corazón, herir otros corazones. La paz te ayuda a guardar el corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes qué hace cuando la paz inunda tu vida en momentos difíciles? Lo primero que hace el Espíritu Santo es buscar recursos, buscar en tu mente qué tienes de Dios en tu mente. Y ahí es donde se hace útil el venir a los discipulados. Ahí es donde se hace útil escuchar la emisora a las 5 de la mañana. Ahí es donde se hace útil sacar un tiempo para que tú mismo leas la Biblia. Porque cuando tú te llenas de Dios, de estos versículos, de las enseñanzas, de las oraciones, de los tiempos cuando vienes a la iglesia, en ese momento que estás siendo inundado de paz, viene Cristo a buscar un recurso, a recordarte ese versículo que te impactó, a recordarte esa palabra que Dios te dio, a recordarte esa promesa que el Señor te dio. Y en ese momento donde estarías estar explotando, estás siendo lleno de la paz de Dios, estás siendo sobrio y estás recordando lo que dice la Biblia, estás recordando que Dios te dio una promesa, estás recordando que la que está ahí es tu esposa y tienes que cuidarle el corazón, estás recordándote que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La paz de Dios te está recordando los pensamientos de Cristo, que es su palabra. Pero sin paz te estás dejando atribular, te estás dejando llenar esta mente, esta batalla la estás dejando llenar de puras cosas que no son de Cristo. Por eso la embarras a cada rato. Pero cuando la paz de Dios está en ti, entonces esos pensamientos de Cristo vienen a tu vida. ¿Aló? Voy a contarles una historia rápidamente. Hace mucho tiempo estábamos orando por una muchacha, una niña, hermano. Estaba endemoniada la niña, tenía un demonio que se llama Morfeo. Y estábamos orando por esa niña, ya estaba, mejor dicho, era el demonio en sí hablando en ella. Y orando, decían, ustedes no pueden conmigo, ustedes no pueden conmigo. Y en un momento, mi tía, que era la pastora en ese tiempo, se acercó y empezó a orar. Y el demonio le dijo, ¿usted con qué autoridad viene a sacarme a mí cuando usted abandonó a su hija en Colombia? Y empezó a sacarle todos los trapitos sucios. Cuando le empezó a sacar los trapitos sucios, ella inmediatamente se azaró y se retiró, se sintió avergonzada. Era una verdad a medias, porque así es el enemigo, trabaja con verdades a medias que terminan siendo mentiras. Pero en ese momento ella se angustió
y yo le digo, tía, tranquila, tenga paz, piense. Y ella toda angustiada porque se sintió avergonzada, y llegó un momento y como que le vino el Espíritu Santo y le dijo, eso es una mentira, yo no la abandoné. Es más, los tiquetes ya están comprados para que venga, yo no la abandoné. Cuando vienen esos pensamientos de Dios a su mente, entonces ella vuelve donde el demonio y le dice, me estás mintiendo, yo no he abandonado a mi hija. Y yo no vengo aquí en mi nombre, sino en el nombre de Cristo Jesús, y en ese nombre, sobre todo nombre, te vas fuera de esta niña. Pero ¿qué quiero decir con todo esto? Que en esos momentos trágicos donde te pueden estar acusando, donde te pueden querer avergonzar, si tú te tranquilizas, coges la paz de Dios, estás abriendo un panorama en tu corazón y permitiéndole a Cristo que venga con sus pensamientos de verdad. El problema es que nos cerramos cuando vemos el problema y cerramos el corazón y la mente, el corazón y la mente, y al cerrarlo no permites que vengan los pensamientos de Cristo. No permites que Dios contrarreste una mentira con su bendita verdad. No permites que en ese momento de angustia venga una palabra de Dios sobre tu vida porque te cerraste. Pero cuando viene la paz de Dios y te abres en los momentos difíciles, puedes ser regulado por los pensamientos de Cristo. Y una mentira que quería acabar y avergonzar a mi tía pastora, cuando se tomó un tiempo con Dios, vino la palabra de Dios, vino la verdad. La verdad era que no la había abandonado, aunque se lo quiso hacer creer. Y la verdad era que nosotros no estábamos en nuestro nombre, que Él se tenía que ir en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Solo eso pasa cuando le permites a la paz de Dios entrar a tu vida, regularte, ayudarte. Sus pensamientos los necesitas. Ahora la pregunta es, ¿qué pensamientos de Cristo van a venir si no le metes nada a la biblioteca? ¿Aló? ¿Qué recursos Cristo va a usar si solo tienes ahí matemáticas? Que está bien que estudies matemáticas. Si solo ahí tienes jueguitos, si solo ahí tienes música secular de que perrea, perrea, mami, perrea. ¿Qué recursos Cristo va a usar para poder ayudarte si no le metes nada a tu mente y a tu corazón? Cosas que te vivifiquen. Por eso quiero hacer un paréntesis y decirle, vea, esto tienes que estudiarlo. Es por tu bien. En momentos críticos de tu vida, los pensamientos de Cristo vienen, pero ¿qué van a venir si no los tienes acá? ¿Sabes cómo funciona esto? Esto es una biblioteca. Esto es una biblioteca. Donde yo decido qué meto mi biblioteca. Si meto versículos, si meto enseñanzas, si meto las cosas de Dios, o le meto a mi biblioteca otro tipo de contenido. Pero cuando le metes esto a tu biblioteca, en momentos como los que estoy hablando, viene el Espíritu de Dios a buscar esos recursos. Él se aprendió un versículo esta semana. Él escuchó una prédica esta semana. Él se levantó esta mañana a orar con el pastor John Wilder y el pastor John Wilder soltó una palabra. Él fue al culto y el pastor Sigifredo predicó de tal cosa y se te quedó en la mente. Voy a traer eso que aprendió a su contexto para que lo tome y lo aplique y pueda salir de esa circunstancia que está viviendo. Pero si en tu biblioteca no tienes nada, ¿qué va a usar el Espíritu Santo? Por eso tienes que llenarte de esto. Por eso tienes que ser discipulado. No es una opción para alguien que quiera crecer no ser discipulado. Está muy bonito que vengas a la iglesia, pero si esto no te lo metes acá adentro y aquí, estás grave. El Señor va a querer ayudarte, pero no tiene cómo. Amén. Tienes que meterte esto aquí y aquí. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice la Biblia que es y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, gozo. Dice la Biblia que el reino de los cielos es gozo. Juan 16:20.
Juan 16:20 dice así, escuche esto: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Cuando usted esté llorando, esté lamentándose, el mundo se va a alegrar. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Una garantía, una promesa con un sello de garantía. Cuando estés triste, pero tienes el reino de Dios, la promesa es que tu tristeza se va a convertir en gozo. ¿Aló? Si has llorado, vas a gozarte. Si has sufrido, vas a gozarte, dice el Señor. Cuando estás en tristeza, así el mundo se alegra. El mundo se regocija cuando te ve mal. Pero quiero decirte que a mayor sufrimiento, mayor gozo sobre tu vida. A mayor cosas difíciles que has pasado, mayor gozo vendrá a tu vida. Y si un día lloraste por ese hijo porque lo viste mal, un día te gozarás viéndolo bien. Si un día lloraste porque tu matrimonio estaba a punto de acabarse, un día te alegrarás cuando estés abrazando a tu esposa y a tu familia. Si un día estuviste triste porque no tenías nada que comer, un día te saciarás y dirás: Dios está conmigo. Lo que lloraste, lo que te entristeció, lo que te lamentaste, lo que pasaste difícil, la garantía es que un día te gozarás. Por eso dice la Biblia que es un gozo. ¿Se da cuenta por qué el sufrimiento no es para acabarte o arruinarte? Es para que veas la grandeza de Dios. Es para que un día esa tristeza se vuelva gozo. Es para que tú digas: lo que un día sembré con lágrimas, lo voy a cosechar con gozo. Es para que entiendas que puedes estar triste y de rodillas orando por ese hijo que está mal, que está llevado, que no quiere nada con Dios, y estás llorando, estás triste, pero estás orando. Y Dios te dice: va a llegar un día donde no vas a llorar más, te lo prometo. Un día lo que estás sembrando con lágrimas, el Espíritu de Dios te va a permitir cosecharlo con gozo. ¿Cuánto has llorado? ¿Cuánto te has lamentado? ¿Cuán triste has estado? Si tienes el reino, vas a cosechar con alegría. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto nos ha costado el matrimonio, hermano? Porque eso sí que es una cosa dura, ¿no? Pero vas a cosechar con alegría. ¿Cuánto nos ha costado los hijos? Pero vas a cosechar con alegría. ¿Cuánto te ha costado levantar tu familia? Lágrimas, llanto, tristezas, enfermedades, momentos duros que hemos pasado, hermano. Pero la promesa está: cosecharemos con alegría. Ese es el gozo. Ese es el gozo que viene de Dios. El gozo no es solo sonreírte porque sí, como esa mentira falsa, hipócrita que a veces nos venden allá afuera. El gozo es cosechar. A la misma medida que fuiste entristecido, esa tristeza se convertirá en gozo, dice el Señor. Mire lo que dice el texto: de cierto os digo que vosotros lloraréis. Todos tenemos que llorar en algún momento, que todos se van a lamentar en un momento. Y aunque el mundo se alegre por verte mal, aunque vosotros estéis tristes, Dios te promete que vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿A qué nivel de tristeza has llegado? ¿Cuántas lágrimas has derramado? Se va a convertir en gozo. Levanta tus manos, por favor. Diga conmigo: todas mis tristezas, todas mis lágrimas derramadas durante toda mi vida, yo creo que se convertirán en gozo. Yo creo que lo que he sembrado con lágrimas, lo cosecharé con gozo. Diga: Dios está viendo mis lágrimas, Dios está viendo mi sufrimiento, y un día se convertirán en gozo. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor.
Ahora sí, Mateo capítulo número 5, versículo 3. La pregunta entonces es, ya sabemos que es el reino, sabemos que es justicia, sabemos que es gozo, sabemos que es paz. Pero la pregunta entonces es, ¿esto es para quién? ¿Para todo el mundo? No, Señor, esto es para los pobres en espíritu. La gran pregunta entonces, ¿quiénes son los pobres en espíritu que van a tener semejante bendición? Cuando hablamos de pobreza, nuestra mente se viene necesidad, ¿cierto? Si usted habla de que, ay, pobrecito, ay, está necesitado. ¿Quién es un pobre? El que necesita, ¿cierto? Si yo le digo, uy, la iglesia está llena de pobres, ¿qué piensa usted? Gente necesitada, ¿cierto que sí? Lo que pasa es que el versículo hace un énfasis. Dice, sí, pobre es el que necesita. Eso está muy bien. Pobre es aquel que necesita. Ahí estamos claros. Pero no es el pobre que nosotros pensamos, porque el pobre que nosotros pensamos necesita comida, necesita bañarse, necesita alimento, necesita educarse. Ese es el pobre, el indigente, el que está allá afuera. Pero la Biblia no habla de ese tipo de pobreza o de ese tipo de necesidad, sino que hace un énfasis. Pobre en espíritu. Escuche esto. La palabra pobre significa necesidad, y en el mejor de los casos una necesidad que no se sacia. Así que entendiendo esto, lo que la Biblia está diciendo es: bienaventurados los que necesitan y los que no se sacian en el espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es lo espiritual, lo que te comunica con Dios. En otras palabras, lo que está diciendo, bienaventurado es aquel que siempre necesita de Dios, que reconoce que necesita siempre de Dios, que reconoce que no se sacia con una palabra, no se sacia con un culto, no se sacia con una oración, no se sacia con 5 minutos. Bienaventurado el pobre en espíritu, el que siempre está necesitando de Dios, el que no se consuela con una visitación de Dios un domingo, el que no solo se conforma con un discipulado, el que no solo se conforma cogiendo la Biblia, el que no solo se conforma con la oración en la madrugada, el que siempre está necesitando, el que recibe de Dios y dice quiero más, el que siente a Dios y dice mañana también lo quiero, el que siempre se ve necesitado de Dios, el que no se sacia, el que se da cuenta que hay mucho más de Dios para nosotros, el que no se conforma con un encuentro de 3 días, el que no se conforma solo con venir a escuchar la palabra acá un domingo o un jueves, sino que llega a casa a decir, bueno, el pastor habló de esto, vamos a investigar, Señor, pero ¿qué quieres decir? Wow, pero el pastor no habló de esto y ahora estoy viendo algo. Señor, háblame, Señor, tócame, Señor, háblame, yo quiero aprender más de ti. Y llega a la casa a leer la Biblia y llega a investigar. Esa persona que es pobre en espíritu, que no se sacia de Dios. Porque si hay algo grave en nosotros es cuando nos saciamos de Dios. Nos conformamos con el destello de la gloria de Dios cuando hay un mar profundo esperándote. Y aquel que siempre está dependiendo de Dios, está necesitado de Dios, está buscando más de Dios, está viendo cómo crece más de Dios. Hay personas que crecieron a un punto y se sintieron bien, sabiendo que pueden crecer más, sabiendo que hay más de Dios, sabiendo que puedes experimentar más, descubrirte más en Dios. Pero son de mente corta. Le es suficiente un culto, le es suficiente un servicio, le es suficiente un versículo diario, le es suficiente haber pasado las escuelas, le es suficiente ir a un lado. Si quieres el reino, si quieres la paz, si quieres el gozo, si quieres vivir en la justicia de Dios, tienes que tener hambre de Dios. Tienes que pedirle a Dios que te dé hambre. Por eso el texto dice, es bienaventurado el pobre en espíritu, el que siempre está necesitando, el que no se conforma. Dios es un mar profundo y nos conformamos solo con mojar los piecitos. Somos tan de mente corta que nos conformamos con cuando Dios te bendice con la sanidad. Cuando la sanidad es un recurso para que te sumerjas en ese río. Mi pregunta es, ¿qué tanta necesidad hay de Dios en ti?
¿Qué tanto necesitas a Dios? ¿Qué tan conformista sos con las cosas de Dios? ¿De verdad te es suficiente un culto? ¿De verdad te es suficiente un domingo? ¿De verdad te es suficiente venir un martes? ¿De verdad te es suficiente solamente venir a escuchar a Dios en la iglesia y no abrir la Biblia en tu casa? ¿De verdad solamente es suficiente para ti orar en la iglesia y no en tu casa? Muestra hambre, muestra deseo, muestra que no te sacias, que no te conformas. Tu espíritu tiene que estar hambriento. Y esa persona que no se sacia de Dios es la que está así como un león, viendo a ver dónde aprende, viendo a ver dónde puede ser útil, viendo a ver dónde puede dar más, viendo a ver dónde Dios lo quiere usar. Y esa persona tiene acceso al reino de Dios. Y también esa persona es el que dice el texto, que los que buscan primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? La paz, el gozo. ¿Qué es el reino de Dios? Pensar en lo que a Dios le importa, que son las almas, que es la iglesia. ¿Qué es el reino? El que piensa en el reino de Dios, bienaventurado es, porque no solo lo hereda, sino que dice la Biblia, el que habla o piensa en el reino de Dios, se preocupa por el reino de Dios, las añadiduras lo perseguirán. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las añadiduras. Ahora sí hablemos de añadiduras. No hablemos de la paz, del gozo, porque eso lo heredas, sino que cuando tú vas detrás del reino, estás teniendo el reino, vas detrás del reino, ahora sí, la comida y la bebida. Hay gente que deja buscar el reino por estar buscando un plato de comida. Y sí hay que trabajar por la comida. Y no digo que no. Amén. El que trabaja, el que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. Pero hay gente que prefiere, escuche esto, prefiere trabajar precisamente cuando puede venir a la iglesia. ¿A qué me refiero? Tienes tiempo para organizar tu vida y tu día. Pero precisamente las 2 únicas horitas que le podrías dar al Señor en la iglesia, la ocupas para buscar el platico de comida. ¿Aló? Tienes 22 horas y de 22 horas, póngale que usted duerma 8, ¿cuántas le quedan? Y es más fácil decir, voy a hacer esto, que buscar a Dios, que servir a Dios, que venir a escuchar la palabra de Dios. Eso es buscar primeramente el reino de Dios, digo yo. ¿De verdad es demasiado Dios pedirte 2 horas un jueves? 2 horas un viernes. ¿Es demasiado que Dios te pida 2 horas al día? Y si fuera el caso que tuviéramos culto todos los días, ¿es demasiado? ¿Aló? Lo que tú no has entendido y no se te ha sido revelado es que mientras tú estás buscando el reino de Dios, las añadiduras te van a perseguir. Y el platico de comida que andas buscando te va a seguir. Tú no lo vas a seguir, Él te va a seguir, porque esa es la bienaventuranza. Y lo que no pudiste hacer en 8 horas no lo vas a hacer en 2 horas, pero lo que sí estás haciendo en 2 horas lo puedes lograr en 8 horas. ¿Aló? Simplemente que nuestros cables están cruzados porque estamos haciendo las cosas a nuestra manera, como nos da la gana, sin dejarnos pastorear, haciendo las cosas según lo que nosotros creemos, viviendo como cabras, como chivos, sin entender la escritura o entendiéndola a tu manera. Entiende, es más fácil a la forma de Dios. Busca el reino, que es paz, que es justicia. El reino es tener el fruto de tus manos. Lo que vas a trabajar tus 8 horas, Dios las va a bendecir. Más vale lo poco en las manos de Dios que lo mucho en las manos de los pecadores.
Entendé que mientras usted está con gozo, con paz, con justicia, y usted está buscando el reino, Dios va a añadir lo que necesitas. Se nos está olvidando la tabla del 1, que es tan sencilla. ¿Por qué vamos detrás de las añadiduras? Ay, el arrendo. Sí, yo sé que hay que pagarlo, señores. Yo no estoy diciendo que no. Pero vamos alocados detrás de las añadiduras. Y dice: cabezón, ¿cuándo vas a aprender? No vaya detrás de las añadiduras, vaya detrás del reino. Que cuando usted va caminando hacia el reino, las añadiduras lo van siguiendo. Amén. Dígale que está al lado: pare de sufrir. Necesitamos el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un pobre en espíritu es aquel que siempre está necesitado de Dios y siempre está buscando y no se conforma con lo que tiene, pero a la misma vez aprende a dar gracias por lo que tiene. Estar inconforme espiritualmente es bueno, pero estar inconforme espiritualmente no quiere decir que uno esté malagradecido o esté desprestigiando lo que Dios le ha dado. La gratitud más la inconformidad es la receta perfecta. Hay personas que son agradecidas, pero caen en inconformidad. Son tan agradecidos, pero son conformes. Pero hay otras personas que son inconformes y nunca aprenden a agradecer lo que tienen, que también es un error. Es decir, yo estoy inconforme, yo quiero más, pero no agradeces lo que ya tienes. Eso está mal. Pero hay otros que son tan agradecidos que nunca esperan a más. También está mal. Es usar el complemento perfecto. Soy inconforme, quiero más de Dios, quiero llenarme más de Dios, quiero más de Dios para mi vida, pero a la misma vez soy agradecido con lo que tengo. ¿Aló? Dígame que usted quiere más de Dios, pero sea agradecido con lo que ya tiene. Amén. Dígame que usted quiere más de Dios en su vida, pero agradezca lo que ya tiene. Porque lo que tiene tampoco es que sea poco. Te lo ganaste con sudor, con esfuerzo, con oración, con dedicación, con compromiso. Yo quiero más. Yo quiero una iglesia relevante en el nombre de Jesús. Yo quiero una iglesia que sea de impacto en esta ciudad. Pero hay que agradecer lo que tenemos hoy, porque es la plataforma para aspirar a más. Si tú estás desagradeciendo y estás desvalorizando lo que ahora tienes, te estás cerrando la puerta a poder tener más. Agradezcamos lo que hoy tenemos para poder aspirar a más. ¿Cuántos dicen amén?